Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a continuar un poco con lo que son los temas correspondientes al segundo parcial. En este caso ya vamos a trabajar con un apartado del programa de SolidWorks relacionado con dibujos. Como ustedes saben, a la hora de crear un archivo nuevo, nosotros podemos gestionar un modelado de una pieza, un armado de un ensamblaje o en este caso la representación de cualquiera de estos dos en un dibujo técnico, tomando en cuenta las normativas de trabajo que hemos visto en temas anteriores. En la normativa de trabajo de dibujo, nosotros lo que vamos a hacer es controlar y gestionar todo lo que tiene que ver con un plano de dibujo, desde el formato, perdón, hasta las consideraciones de impresión y los detallados que debe de llevar dicho plano. En este video les voy a mostrar cómo configurar un formato de trabajo de dibujo para que ustedes puedan crear eh, formatos personalizados para trabajar con sus planos de pieza o ensamblaje. Si seleccionamos dibujo, nos va a aparecer por default el- la interfase relacionada con dibujo, que es muy similar a la de modelado, donde vamos a tener diferentes pestañas en la parte superior con herramientas pero ya relacionadas hacia un dibujo. En la parte inferior vamos a tener la configuración de las unidades del archivo de dibujo y en la parte izquierda el panel de configuración de comandos o el árbol de operaciones para todo el plano. Por default nos aparece que ya podemos trabajar con un formato predeterminado, que es este que nos está mostrando el programa. Podemos utilizar los formatos predeterminados, pero como ven, los formatos tienen demasiados datos o apartados que no requerimos y que obstaculizan el aprovechamiento del espacio en el formato. Por lo cual, ustedes mismos van a tener que diseñar un formato desde cero. Para eso van a hacer lo siguiente. Estando en el archivo de dibujo, lo primero que vamos a ver es que en el árbol de operaciones solamente vamos a tener una carpeta de anotaciones generales, el nombre del archivo con el que estamos trabajando y el formato, que es este que está aquí marcado por default. Hay que configurar el archivo de cómo vamos a trabajar el plano. Para eso, igual como lo hemos trabajado anteriormente, seleccionando el panel inferior, seleccionaremos milímetros, que es como configuraremos nuestros archivos de dibujo. Ahora vamos a buscar el apartado en el árbol de operaciones que dice Sheet 1 o formato 1. Este formato es el que viene predeterminado y que nos está mostrando la computadora o el programa por default. Para poderlo cambiar o poderlo editar, vamos a darle clic derecho en donde dice Sheet 1 y ahí vienen varias condiciones o apartados que nosotros vamos a poder controlar y que son referentes al formato. Uno de ellos es la opción propiedades. Al seleccionar propiedades, nos va a aparecer las propiedades de la hoja y los parámetros de la zona con la cual vamos a trabajar. En el caso de las propiedades de la hoja, viene el formato 1, escala con la que se va a trabajar. Esto es muy importante que lo controlen, es qué tipo de sistema van a integrar al plano, si es primero o europeo, primer ángulo, o tercero americano, tercer ángulo. En la parte media viene lo que son los formatos de trabajo, de los cuales nosotros podemos buscar todos los formatos que tiene predeterminados la computadora y que podemos utilizar para cualquier ejercicio. Pero aquí la idea no es utilizar uno que ya esté predeterminado, sino crear uno completamente nuevo. Para eso nos vamos a ir al apartado que dice tamaño de hoja personalizada. En ese apartado vamos a colocar la medida de la hoja con la cual nosotros queremos hacer nuestro propio formato. Inicialmente vamos a trabajar con un formato tamaño carta, que de manera cerrada o general serían 280 por 215 milímetros. Esto ya me muestra un preliminar de cómo sería la hoja o el formato en el que yo trabajaría. Tomando en cuenta que el formato ya está predeterminado, lo que nos está configurando aquí es el tamaño de la hoja, de tal manera que cuando nosotros apliquemos los cambios, el formato aparentemente todavía va a seguir ahí, pero la hoja ya se acomodó
a las opciones que nosotros determinamos. Si lo volvemos a seleccionar, va a aparecer en propiedades el formato que nosotros establecimos de manera personal. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar o editar lo que está aquí adentro del formato. Si se fijan, si yo trato de seleccionar o agarrar algo del formato, no me permite hacerlo, no me permite seleccionarlo. Esto es porque el apartado de dibujo en SolidWorks trabaja por capas que ustedes tienen que controlar para saber si están dentro o fuera de ella. En este caso el formato, así como estoy ahorita, estoy fuera de él y no puedo editar nada. Pero si yo selecciono formato 1, clic derecho, va a aparecer la opción editar formato de hoja. Si selecciono editar formato de hoja, va a aparecer este símbolo. Este símbolo me está diciendo que yo estoy dentro del formato de hoja, que todo lo que haga en este apartado va a ser editable. Y si se fijan, ya cualquier cosa o cualquier detalle del plano de dibujo lo puedo seleccionar, ¿sí? Eh, Esto sí es importante que lo tomen en consideración porque obviamente todo lo que hagan dentro de editar formato de hoja se va a quedar plasmado o sellado de manera permanente. Se recomienda que el plano como tal lo hagan fuera del formato. Aquí únicamente nos vamos a enfocar en el cuadro de datos y el casetón para nuestro tipo de plano en especial. Esto por ende pues los vamos a quitar, no me interesa tener nada de esto, voy a seleccionar todo, suprimir para que me quede la hoja completamente vacía y poder diseñar mi propio formato con las condiciones personales que yo le quiera dar. Aquí voy a seleccionar la pestaña croquis y voy a utilizar la herramienta de rectángulo para poder dibujar un rectángulo que aproximadamente, porque si se fijan no me marca ningún imán, abarque todo el tamaño de la hoja. Ahora lo que voy a hacer, después de hacer ese rectángulo que abarque toda la hoja, es generar una equidistancia para crear un marco o un margen en todo el formato. En este caso, si seleccionamos equidistanciar entidades, le vamos a dar un margen de 1 centímetro alrededor y al seleccionar el rectángulo, pues nosotros lo vamos a mandar dentro de. En este apartado, antes de aplicarle o darle a aceptar, vamos a retirar o vamos a quitar esta opción que dice agregar cotas para que el rectángulo me aparezca sin la marca o señalamiento de acotación. Porque si le dejamos las cotas, cada vez que abramos el formato nuevo, pues van a aparecer ahí de manera sellada las acotaciones de lo que hicimos dentro del formato. Y eso no es necesario ponerlo. Entonces, al darle a aceptar, ya me va a aparecer un marco que va a delimitar el formato de mi hoja. El formato de mi hoja eh, va a estar dentro de este margen. El primer rectángulo que yo hice solamente me sirvió como referencia para hacer dicho margen, por lo que voy a proceder a eliminarlo para que no me afecte o no se me refleje a la hora de imprimir. Con este, independientemente de que está marcado a 10 milímetros, me va a aparecer en color azul. En este caso, sí vamos a poder optar por la relación o condición geométrica de fijar para que no se nos vaya a mover o a deformar este marco que ya tenemos predeterminado en la hoja. Entonces, si seleccionamos el marco y en el panel de la izquierda podemos marcar la opción fijar. Como ven, ya aparece en color negro, ya no lo voy a poder remover o no lo voy a poder alterar. Y esto me va a servir para que todo lo que haga dentro de ese margen pues sea referente al formato de dibujo. Yo sé que ya al imprimirlo pues me va a dejar este pequeño margen o la impresora lo va a adaptar para que me imprima completamente todo lo que está dentro del margen, que es lo que me importa en el formato. Ahora lo que voy a hacer es crear el cuadro de datos o el casetón que va a conformar mi plano.
Para eso, y aquí sí quiero hacer mucho hincapié en que ustedes lo pueden gestionar de la manera que crean conveniente. No es necesario que hagan exactamente el mismo formato que yo. De hecho, la idea aquí es que cada quien personalice su propio estilo de planos y que lo acomode o lo organice de la manera que crea conveniente. Aquí pueden ustedes utilizar cualquier herramienta de dibujo para crear su formato, pero siempre y cuando que no sobrepase las siguientes medidas. Si yo hago un rectángulo que va a determinar el casetón, este casetón no debe de sobrepasar o no debe de ser mayor de 140 milímetros, que serían 14 centímetros, y 40 milímetros, que serían 4 centímetros. Este tamaño es lo ideal o lo adecuado para que el formato siga siendo amplio y que podamos sacarle provecho en mayor medida. También el casetón no se debe de pegar o no se va a pegar al borde del margen para tener la pertinencia de poderlo mover y acomodar donde sea dentro del espacio de trabajo y sacar mucho más provecho de la hoja. Entonces, al yo marcar las medidas de 140 y 40, que pueden ser menores, las cotas yo las voy a retirar. A mí las cotas no me interesa que me aparezcan en el formato. Yo sé que ya mi formato ya mide eso y no voy a modificarlo o voy a alterarlo porque si no le cambiaría las medidas. Entonces, teniendo en cuenta que ya lo tengo del tamaño que ocupo, ahora voy a empezar con la herramienta de equidistancia de entidades a marcar los espacios de lo que quiero hacer aquí. Las medidas ustedes las pueden proponer tomando en cuenta los datos que vaya a tener el plano. Les recomendaría que dejen los espacios grandes para los apartados que sean de mayor cantidad de texto, y algunos datos como la escala, la fecha, etcétera, pues son espacios pequeños que pueden considerar dentro del formato. Aquí, por ejemplo, yo voy a hacer espacios de 10 milímetros. Vamos a hacer unos renglones. Voy a quitar aquí selección de cadena, selecciono una línea y empiezo a hacer varios renglones. Voy a hacer 4 renglones y de manera longitudinal voy a hacer varias columnas de diferente tamaño. Voy a hacer unas de 20 milímetros. Vamos a seleccionar aquí. Vean que no le estoy poniendo cotas para que no me aparezcan las cotas en el formato porque no las necesito. Yo sé que ya mide 20 milímetros. Nada más no lo voy a mover aquí para no deformarlo. Entonces voy a hacer aquí unos espacios grandes. Bueno, voy a ponerle un poquito más. Entonces los voy a dejar grandes. Vamos a dejarlo unos 80. Luego voy a dejar dos espacios de 20. Voy a hacer aquí uno para acá. Vamos a hacer, bueno, un poquito más grande. Aquí ustedes ya pueden jugar un poquito con las medidas. El formato puede ir en el orden en que ustedes crean conveniente, nada más siempre y cuando no, no omitan o no sustituyan alguno de los apartados que voy a colocar en el formato o que debe de tener su formato en el dibujo personalizado. Al hacer yo la serie de columnas y filas aquí en el casetón, con recortar entidades voy a poder eliminar los que no, adecuarlos de la manera que no ocupe algunos. Por ejemplo, este lo voy a ocupar más grande. Aquí voy a dejar un cuadro bastante grande. Y aquí voy a dejar, este lo voy a dejar grande aquí. Ok. Igual si veo que me hace falta algún espacio o apartado, pues lo puedo considerar. Vean que mi formato ya le di una especie de apartados o acomodo o una organización dependiendo de los datos que voy a incluir. ¿Cómo puedo incluir datos textuales? Para ello, si se fijan en croquis, voy a tener un apartado o una pestaña que se llama anotación. Aquí ustedes van a poder colocar notas o descripciones de lo que se va a plasmar en el plano.
La más general sería agregar una anotación. Si yo selecciono nota, me va a aparecer un recuadro que puedo colocar dentro del apartado del casetón, o si me acerco a una línea se convierte en un señalamiento. Aquí lo ideal sería que ustedes agreguen las notas dentro del casetón para que no les aparezca como un señalamiento. Al soltar la nota, me va a aparecer un cuadro o panel de edición donde voy a poder cambiar el tipo de letra con todas las letras que tiene nuestra computadora, el tamaño, ya sea por puntos o por medida exacta, y aquí hay configuraciones de cómo organizar el texto y cómo personalizarlo o adecuarlo dependiendo de lo que quiero trabajar. Se recomienda que trabajen con un estilo de letra o una fuente estándar o sencilla, puede ser Arial, Calibri o alguna otra, pero que sea profesional, que no sea alguna fuente extraña o una fuente eh, poco presentable como Comic Sans o Chili o alguna de esos tipos de letras que la verdad van a hacerte caer su formato. Quiero recalcar que aquí cuando ustedes configuren su formato, yo por ejemplo voy a utilizar Arial, voy a buscar Arial, voy a configurar el tamaño, voy a ponerle que es un tamaño 11. Hay que tomar en cuenta los tamaños de los textos para que no vayan a tener problemas a la hora de imprimir. Se recomienda que usen tamaños de letra mayor al número 8. Esto porque si utilizan un formato o un tamaño menor a ese, a la hora de imprimir se vería muy pequeño o incluso se llegaría a, a ser imperceptible totalmente el texto, y eso causaría problemas de legibilidad y sobre todo de evaluación de su plano. Entonces, yo voy a configurar aquí un tamaño, bueno, un tamaño 10, va a ser un poquito más pequeño, y puedo escribir ya aquí la nota de lo que va en el apartado. En este caso, pues voy a marcar que es el nombre de la universidad, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y al marcar yo el dato o la nota que va a estar incluida ahí, para aceptarla, no tengo que, eh, como se fijan ahí en el apartado, no viene un comando de OK o de aceptar, pero lo único que tienen que hacer es dar un clic en la parte de afuera. eh, por ejemplo, aquí, bueno, voy a ponerle el acento. Y si yo doy clic en la parte de afuera, la nota ya queda marcada y el programa me da la opción de seguir colocando más notas con la misma configuración que ya hice la anterior. El texto lo va a querer repetir, pero a mí el texto no me interesa. De hecho, cuando yo lo suelte en el siguiente apartado, por ejemplo, aquí voy a soltarlo. em, si yo lo suelto aquí, vean que me permite editar o modificar el texto que ya está marcado, pero con las configuraciones que yo determiné desde un principio. Aquí vamos a poner lo que sería la fecha. La fecha les recomendaría no poner la nota fecha, sino directamente marcar el día, el, el mes con dos números y el año. Voy a dar clic afuera. Con la bolita del mouse, si presionamos la bolita del mouse, podemos hacer un paneo. Aquí es un paneo en 2D para poder manipular todo lo que es el espacio de trabajo y seguir soltando más textos. Por ejemplo, voy a agregar aquí otro que sería escala, esc, y otro que sería acotación. No le pongo la nota de qué escala o qué acotación, porque estas notas yo ya las pondría por fuera o según el plano que voy a hacer, porque lo que estoy haciendo aquí es un formato predeterminado.
También otro apartado que voy a agregar sería pues obviamente mi nombre. Aquí en este caso sería obviamente el suyo. Y aquí voy a agregar el nombre de su servidor. El uso de mayúsculas o minúsculas es indiferente, aunque yo les recomiendo usar mayúscula minúscula para descripciones largas. Textos o notas como este tipo pueden considerarlas en mayúscula, pero si se ve como una falta de ortografía o se ve mal el usar todo mayúsculas en un formato normativo. Voy a poner aquí lo que sería también el nombre de la práctica. Aquí, este apartado a lo mejor lo voy a utilizar con un texto un poco más pequeño. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Porque aquí pues a lo mejor se ocupa poner un texto bastante largo. Este pequeño cuadro o casilla yo lo puedo estirar para ampliar el área de escritura o cerrarlo para comprimir el texto. Si se fijan, puedo manipular el texto para adecuarlo a la condición que yo quiera. Otro apartado que voy a integrar sería eh, observaciones. Este dato lo vamos a utilizar mucho para poner detalles del plano. Se recomienda un espacio amplio para este apartado y me hace falta una casilla. Me hace falta una casilla que voy a... Bueno, de hecho me faltan dos. Voy a poner en croquis, voy a hacer una pequeña línea aquí y vamos a hacer otro cuadro. Sería bueno, vamos a hacer otro cuadro aquí un poquito más. Ahí están dos cuadros. Porque me falta poner otra nota. Una nota de... vean que al poner una nota nueva me aparecen ya las configuraciones de forma original o las que trae el archivo por default. De hecho, ahorita les voy a comentar. Bueno, de hecho me gustaría que vieran esto. Estas notas o configuraciones que trae por default el programa no son, ustedes las pueden definir desde un principio para que el archivo por default se los haga totalmente con ciertas características. Por ejemplo, aquí está Century Gothic a 13 del tamaño. Yo puedo cerrar esto, cancelar el texto que puse y me puedo ir a donde está el archivo de trabajo, que sería esta casilla. Si yo selecciono clic derecho, propiedades del documento, aquí me va a aparecer el panel donde puedo configurar todo lo relacionado con el dibujo. Sí sería muy importante que consideren lo que estén constantemente revisando varias casillas de aquí, por ejemplo, el estándar de dibujo con el que van a trabajar. Yo aquí lo voy a poner en ANSI. Esto no tiene nada que ver con el formato, pero es para configurar el archivo. Lo que tiene que ver con el formato, precisamente con las notas que yo agregué aquí en el casetón, es esta pestaña que dice anotaciones. Si yo selecciono aquí en donde dice fuente, aquí me va a mandar precisamente esas condiciones que están predeterminadas por default desde el archivo. Si yo desde aquí ya pongo que va a ser Arial, que ya va a ser Arial, que va a ser normal, que va a ser de tamaño 10. Al momento de yo darle a aceptar aquí, ya lo está interfiriendo o lo está adecuando de forma permanente en todo el archivo. De tal manera que cuando yo acepte aquí y ponga una nueva nota, esa nota ya aparecería con los datos cambiados por default, ¿sí? Y ya no tengo que hacerlo nota por nota, ya lo puedo hacer de forma general para cualquier nota de todo el dibujo. De hecho, no nada más de este formato. Cualquier nota que yo haga en el dibujo ya me aparecería con estas condiciones. Entonces yo aquí voy a agregar una nota que me hizo falta considerar. Aquí me sacó el formato, voy a volverlo a aplicar. Me faltó ponerle la nota tolerancia, que va a ser un dato importantísimo para dibujar.
le voy a poner un poquito más chico porque ocupo que quepa un dato aquí. Y me falta un dato que sería, este lo voy a poner normal, aquí, el número de plano. Porque vamos a poder hacer planos consecutivos o varios planos derivados de un solo archivo. Entonces hay que controlar en qué plano estamos trabajando. Este espacio que yo dejé aquí, necesito que dejen un espacio aquí amplio porque les voy a compartir lo que son em, los símbolos de los logotipos de la carrera para que ustedes puedan incrustarlos aquí. De hecho, si ustedes tienen algún logotipo personal, lo podrían agregar dentro de su casetón para darle todavía un valor mucho más agregado y personalizado a su formato. ¿Cómo podemos agregar una imagen aquí? Yo puedo seleccionar en donde dice en la parte superior, en el apartado que dice insertar. Y ahí viene la opción imagen. En mi computadora voy a poder buscar en todos los archivos que tengo, voy a buscar la imagen que quiero agregar. En este caso voy a buscar la carpeta con los logotipos y aquí voy a agregar el logotipo de la carrera que quiero agregar. Voy a agregar el del departamento de automotriz y me va a insertar dentro del formato la imagen que acabo de seleccionar. En este caso, cuando la agregue, van a aparecer del lado izquierdo las condiciones de medida o configuración de medidas para adecuar esa imagen. Vamos a esperar un poquito a que la agregue. Les recuerdo que el diseño del formato que ustedes hagan es completamente personal, lo pueden hacer a su manera. El acomodo como se ve aquí en la pantalla no es necesario que lo hagan exactamente igual. Cada quien lo puede hacer de la manera que crea conveniente, pero sí que consideren todos estos apartados y que no sobrepasen el tamaño que les había comentado, que habían sido 14 por 4 centímetros. Muy bien, se tardó un poquito, vean que sí tarda un poquito en reaccionar el comando, pero me va a agregar la imagen ya en cuestión. La imagen en cuestión yo lo que puedo hacer es moverla, manipularla y modificar su medida y su tamaño para poderla condicionar a un lugar en específico. En este caso yo voy a querer que quede aquí adentro, aquí mero. Entonces voy a acomodarla bien y voy a aceptar. Esto va a hacer que ya mi formato, aparte de los datos que ya vienen personalizados, pues también tenga una imagen de respaldo o una imagen logotipo que represente el plano personalizado. Esta imagen, al darle a aceptar a las condiciones de configuración, yo ya no la puedo mover ni la puedo cambiar. No se pueden cambiar a menos que ustedes le den doble clic y vuelvan a regresar al panel de la imagen. Y aquí ya pueden otra vez volver a controlar y a manipular la imagen. Al dar a aceptar, ya queda sellada o impresa en el apartado donde la ponga. Bien, pues aquí miren, si se fijan el formato no es muy complicado, lo pueden hacer incluso así rectangular. Yo aquí para que quede un poquito más detallado, presentable, voy a hacerle unos pequeños marcos en croquis. Voy a generar aquí unas equidistancias de, vamos a darle unos 2 milímetros y voy a hacer equidistancias, bueno, creo que es mucho, vamos a darle uno. Voy a ir haciendo unas equidistancias de las líneas para generar como una especie de marco, ¿sí? Aquí voy a hacer primero las de afuera, voy a seleccionar cadena, pero solamente hacia adentro. Entonces voy a hacer este marco y aquí adentro voy a hacer unas equidistancias de 0.5 de manera bidireccionales para cada línea. Voy a hacer aquí esto
esto, esto y aceptar. Y lo que puedo hacer para que quede un poquito más formal mi formato es eliminar las líneas eh, que intersectan para que quede como una especie de marco o grosor en el formato. Voy a eliminar estas líneas no las necesito para que se vea un poquito más formal. Y con el recorte voy a quitar pequeñas intersecciones aquí para que quede únicamente el marco en cada apartado. Eso va a hacer que nuestro casetón pues no se vea tan sencillo o tan simple, que tenga una especie de grosor y pues que se vea un poco más profesional. ¿Sí? Aquí voy a eliminar todas estas secciones para dejar el formato sin intersecciones o cruces pequeños que hagan ver mal el, el formato. Aquí voy a quitar solamente los pedacitos que se intersectan. Eso lo haría en todo. Okay. Aquí depende de cada quien, ¿eh? Obviamente cada quien va a personalizar o adecuar su propio formato para que lo hagan de manera personal. Y si se fijan, pues queda un poquito mejor. Ahora, este formato, al estar en color azul, no lo van a fijar. Este formato, así como está, este ya tendría los datos generales o genéricos, por así decirlo, que ya no se van a modificar. A lo mejor el de la fecha es el que van a tener que modificar, o incluso yo les diría que este dato lo quiten y dejen aquí el hueco, porque pues ya sabemos que va aquí la fecha. Eh, También me hace falta, y es bien importante tomar en cuenta eso, mm, voy a agregar otro espacio. De hecho, el de la fecha lo voy a considerar. Ah, me faltó aquí borrar un pedacito. Eh, Me faltó considerar un espacio para el símbolo del sistema, que también lo tienen que considerar aquí, si es americano o es europeo. Entonces, voy a hacer un espacio más. Voy a aprovechar que aquí está muy cortito lo de universidad. Voy a dejar aquí. Voy a poner una línea, es más, lo voy a hacer con equidistancia de 20 milímetros. Vamos a ver si aquí me hace un pequeño marco. Nada más ocupo uno para el otro lado. Ok. Y voy a hacer el mismo margen de 0.5 bidireccional. Ok. Voy a recortar lo que no ocupo. Y aquí voy a poner el apartado de la fecha. Y aquí voy a poner el símbolo del sistema. Si aquí ustedes tienen que dibujar o van a tener que representar el símbolo del sistema americano o el sistema europeo. De hecho, pues tenemos que dibujarlos esos dos símbolos para poderlos agregar en un plano determinado. Esos dos les voy a recomendar que los hagan aquí afuera. ¿Cómo se hacen? Pues si recuerdan el símbolo, aquí en el programa sería muy fácil. Sería un círculo, luego otro círculo más pequeño. Para el sistema americano, una línea de centro que atraviese todo el sistema, todo el círculo o la circunferencia, luego una línea de centro aquí y un pequeño trapecio de la proporción de ambas circunferencias. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Y ahí está. Ese sería ya el símbolo americano. En cuanto al europeo sería exactamente lo mismo. Voy a hacer otro dibujo aquí. Igual dos círculos. Pero en este caso voy a mover un poquito estos dos. Pasarlos un poquito más para acá. Sería arrojar la línea de centro
hacia el otro lado. Y de igual manera agregar el trapecio correspondiente a las dos bases. Con líneas normales se señala el tamaño, y esos serían los dos símbolos, americano, europeo. Ahora estos dos símbolos ustedes así los van a dejar. Como lo vamos a guardar como predeterminadas para que nos aparezca todo esto y ya podamos elegir cuál queremos o cuál vamos a utilizar para este plano. Aunque están muy grandes, para el espacio que yo determiné aquí, los vamos a poder cambiar. De hecho, estas tres figuras las vamos a convertir en una especie como de estampa para que quede totalmente predeterminada y que no se nos vaya a mover o a deformar. Para eso, si nosotros si seleccionamos las figuras, recuerden que al estar en azul, vean que siguen indefinidas, entonces tendríamos que tendríamos que tener mucho cuidado para no deformarlas o optar por la opción que les iba a mostrar, que sería convertirlas en un bloque. Si yo selecciono el apartado bloque, ahí viene la opción crear un bloque. Los bloques me permiten encerrar varias selecciones en en una sola figura. Por ejemplo, en un bloque voy a crear todo el formato, lo voy a agregar. Vean que ya me agregó totalmente todo, incluso los textos. Aquí abajo del panel viene la opción punto de inserción, que es para que ustedes seleccionen el punto de donde quieren que se arroje el bloque. Por ejemplo, me lo está poniendo aquí. Lo voy a dejar ahí marcado. Al darle a aceptar, aparentemente no pasó nada, pero si se fijan, ya el bloque ya quedó en color gris. Y si yo lo toco, ya no agarra una sola cosa, ya agarra todo. Y si lo muevo del punto marcado en el punto de inserción, vean que ya puedo arrastrarlo en bloque o de manera conjunta, ¿sí? El gráfico de la carrera o el logotipo no se agrega un bloque, pero pues obviamente podemos nosotros seleccionarlo y acomodarlo donde queramos poner el formato. Eso haríamos también para los símbolos. Tendríamos que seleccionar crear bloque, agarramos uno, ponemos punto de inserción, vamos a agregarle que el punto de inserción sea aquí, vamos a moverlo un poquito, que sea ahí. Y aceptamos. Ya quedó otro bloque hecho. Ven que ya pasa a color gris. Agregamos otro bloque. Y le ponemos que el punto de inserción va a ser aquí. Ok. Al darle a aceptar, ven que ya vamos a tener tres figuras que ya están en gris y que se pueden mover sin deformarse entre ellas. De hecho, un bloque, ya cuando es convertido en bloque, si yo lo toco, me van a aparecer las condiciones de ese bloque y en la parte inferior de este panel de configuración está parámetro, escala, para que ustedes puedan adecuar de qué tamaño va ese bloque. Por ejemplo, aquí lo voy a poner de, no sé, 0.5 y vean que así son más pequeño, de tal manera que ustedes lo puedan ajustar para que quepa en el formato. Voy a hacer un poquito más grande y vean que ya quedó marcado ahí. Por ejemplo, que no quieran el europeo, no, pues yo lo puedo eliminar. Pero a lo mejor ustedes van a decir, ¿y entonces para qué hicimos los dos bloques? Porque al tenerlos ya marcados como bloques, yo puedo seleccionar aquí en insertar bloque y van a aparecer los tres que he hecho: el casetón, el sistema americano y el sistema europeo. Y de nueva forma, volverlo a agregar dentro del formato. Si yo lo vuelvo a poner, puedo agregar otra vez el sistema americano o incluso volver a agregar el casetón. ¿Sí? Esto es lo interesante de hacer bloques, que ya las piezas como tal ya las agrupa en un conjunto de figuras que ya no se van a deformar. Si alguien me dice, pues, y si hice algo mal y ya lo convertí en bloque, ¿cómo lo arreglo?
Si ustedes le dan doble clic al bloque, me va a dar esta opción donde me dice que si deseo editar el bloque. Al darle que sí, ya puedo seleccionar de nueva forma cualquier dato. Por ejemplo, aquí seleccionar plano y volver a editar cualquier apartado. Cuando yo me salga de editar bloque, ya el plano se va a volver a cambiar y ya va a quedar con los cambios o las modificaciones que ustedes le hagan. Y pues prácticamente eso sería todo lo que harían en el formato. Si se fijan, no es muy complicado. Harían el cuadro de datos con el acomodo que ustedes quieran, siempre y cuando contemplen todos estos datos. Se los voy a poner aquí más amplios para que los puedan checar. Y también muy importante que dejen en el formato predeterminado los dos símbolos del sistema, ya hechos bloque. Ahora, recuerden que estamos en editar formato, o sea, todo lo que hemos hecho aquí está dentro del formato. Si yo le doy clic en salir de editar formato de hoja, vean que ya todo lo que haga ya quedó sellado, ya no lo puedo modificar, miren. No lo puedo cambiar, no lo puedo alterar ni mover. Si me vuelvo a regresar en clic derecho, editar formato de hoja, me manda de nuevo para poder cambiar o alterar cualquier, cualquier condición, mire. Pero si ya estoy fuera de él, ya no puedo, ¿sí? Ahora este formato lo que vamos a hacer es guardarlo como predeterminado para que cada vez que ustedes abran el programa les aparezca o lo puedan seleccionar sin necesidad de volverlo a hacer desde el principio. Aquí hay dos formas. La primera es que ustedes seleccionen archivo, guardar y lo guarden como una plantilla o como un archivo de dibujo. En este caso yo lo puedo guardar como, lo voy a guardar aquí en el escritorio de forma rápida, le voy a poner como formato carta horizontal. Este es un archivo de dibujo normal, lo acabo de guardar como un archivo de pieza, como si fuera un archivo de pieza común y corriente. La otra opción para guardarlo como predeterminado sería que ustedes seleccionen aquí en donde dice archivo, guardar formato de hoja. Esta opción es para guardarlo dentro de las especificaciones personalizadas o predeterminadas del programa. Si selecciono guardar formato de hoja, me va a aparecer o me va a mandar a esta carpeta que dice Lang Spanish Sheet Format. Esta carpeta se encuentra dentro de las opciones o las configuraciones del programa en general. Aquí no tengo que modificar nada, de hecho si se fijan aquí están todos los formatos predeterminados del Solid. Pues yo voy a agregar aquí el formato como quiero que se llame, le voy a poner que se llame formato 1. Yo ya tenía previamente hecho los formatos predeterminados. Este lo voy a nombrar con este apartado. Al darle guardar, el formato ya va a quedar predeterminado de forma permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, aquí ya tengo el archivo guardado de dos formas. Una como archivo de la computadora. Yo aquí ya voy a cerrar esto. Si yo selecciono archivo, abrir, busco el formato que hice en mi escritorio, aquí lo ven, formato carta horizontal, le doy en abrir y si se fijan es el formato que ya había hecho. Esta es una opción. La otra opción es que si yo selecciono archivo nuevo, selecciono dibujo, vean que aparece como si no hubiéramos hecho nada, como si estuviera el formato predeterminado anterior. Pero si selecciono en donde dice Sheet 1 o formato 1, clic derecho, propiedades, y en donde dice tamaño de hoja estándar, aquí puedo buscar los formatos que ya están en el programa. Y si se fijan, hasta el fondo, ahí aparece el que yo hice, ¿sí? De hecho, al seleccionarlo, voy a seleccionar aquí formato 1 y si se fijan en el predeterminado, ya aparece la imagen. Puedo también buscarlo aquí en donde dice examinar, se fijan en la misma carpeta, bajo hasta el fondo y ahí está formato 1. Si le doy a abrir, aquí ya aparece. Y si le doy en aplicar cambios, vean que ya me lo adaptó
al formato predeterminado. Y esto ya se queda por default en su computadora. O sea, ya tienen los bloques, ya tienen, si le pongo en editar formato, insertar bloques, ya tienen los 3 bloques, miren, para que los puedan agregar de manera personalizada, ¿sí? Y esto es prácticamente todo lo que es creación y diseño de formatos para dibujo. No es muy complicado, nada más hay que tener en cuenta los apartados que les dije, las configuraciones que tienen que tomar en cuenta, y con esto prácticamente nosotros vamos a poder hacer nuestros planos de manera personalizada. Este formato les voy a pedir que ustedes lo diseñen de manera personal. Cualquier cambio o adecuación, por ejemplo, yo aquí que lo tengo predeterminado por default, si yo quisiera cambiarle algo, por ejemplo, aquí voy a cambiar la Universidad Autónoma y mi nombre lo voy a poner en negritas. Voy a modificar aquí el bloque, voy a seleccionar este dato, quiero que lo ponga en negritas. Lo voy a acomodar un poquito mejor para que no se amontone con los marcos. Esto también lo voy a poner en negritas. Si hacen alguna modificación en el formato predeterminado, se recomienda que lo vuelvan a guardar. Por ejemplo, aquí ya modifiqué eso, ya quedó en negritas estos dos. Tengo que volverle a poner archivo, guardar formato de hoja y sobreescribir. Porque si yo hago algún cambio o modificación en el formato y no lo guardo, el predeterminado se va a seguir conservando con el anterior. De hecho, también si lo hacen por fuera, en archivo guardar como, eh, el archivo que ya tienen como plantilla, que es un archivo normal, se recomienda que lo reescriban para que lo tengan con los cambios que ustedes le hagan. Pues prácticamente eso sería todo. Si ustedes tienen alguna duda, les voy a dejar un apartado en el aula virtual donde van a poder preguntar cualquier detalle, y les recomendaría que hagan ya para regresando del el periodo de vacacional, les pediría que trabajaran o que hicieran 4 formatos. Dos serían en tamaño carta, que es 280 por 215, nada más que uno es en vertical. Para hacerlo vertical, pues nada más hay que cambiar los datos aquí en propiedades. Aquí cambiarían, aquí irían los datos, por así decirlo, nuevos. Bueno, por ejemplo, si lo pongo yo aquí en milímetros y le pongo propiedades en tamaño personalizado, este 280 iría acá y el 215 acá, para que sea vertical, ¿sí? La otra sería que hagan el formato doble carta, que es 430 por 280 milímetros. Y ese también que lo hagan en vertical y en horizontal. De hecho, el formato que ustedes hagan aquí lo pueden pasar a los otros. Aquí quiero mostrarles precisamente ese detalle que les va a facilitar un montón el diseño de los otros formatos. Voy a hacer un archivo nuevo de dibujo. Obviamente lo voy a configurar en tamaño vertical. Se me pasó ponerle las medidas. Le voy a poner aquí en propiedades. Tamaño personal es 215 para hacerlo ahora vertical. Y acá sería 280. Se fijan, ya aparece la hoja en vertical. Al darle a aplicar cambios, vean que la hoja ya se acomodó y el formato pues hay que quitarlo. Entonces clic derecho, editar formato de hoja, quito aquí esto. Lo único que sí tendría que repetir es lo del pequeño marco que lleva la hoja. Voy a hacer el pequeño rectángulo que va aquí y la equidistancia de 10 milímetros hacia adentro. Quito el exterior, muy importante, no lo vayan a dejar. Y lo voy a fijar. Si quiero volver a pasar lo que es el casetón, no lo tienen que volver a hacer. Lo que pueden hacer es de su archivo anterior, pueden editar el formato, seleccionen los 3 bloques y control C para copiar, se van al otro archivo,
control V. Y en automático ya tienen los tres bloques personalizados. Y ya, prácticamente ya terminaron otro formato. Sería salir del formato, ya quedó aquí todo sellado. La imagen no se puede copiar, aquí hay que volverla a agarrar, a introducir. Otra vez sería editar formato. Estoy dentro del formato, vean aquí está el símbolo, insertar imagen y busco de nuevo la imagen del logotipo. Voy a poner ahora el logotipo de diseño mecánico para que vean la adecuación. Este comando es el que se tarda un poquito más. Lo acomodo, lo hago más pequeño y lo inserto donde va a ir dentro del formato. Aquí no se preocupen si a lo mejor ustedes cuando ponen una imagen, no sé si se dan cuenta que la hoja se ve un poquito más beige de lo que es un fondo blanco de una imagen. Esto es porque en sí la hoja nos la pone un poquito más gris para que nosotros veamos el borde. Aunque esto sea de un color diferente, los dos apartados son blancos. Entonces no importa si sale a lo mejor un poquito del formato, va a ser blanco. Ya obviamente si se sale una parte del logotipo, pues esa sí va a interferir con el casetón. Entonces aquí le doy a aceptar y ya va a quedar el formato. Me salgo de editar formato para que ya quede sellado y ya no se pueda mover. Y repito lo mismo, sería archivo, guardar como, este sería formato carta vertical, y si lo quiero guardar como predeterminado, archivo, guardar formato de hoja, y lo guardo con el nombre que yo quiero. De hecho, si se fijan, yo aquí ya tengo los 4 formatos, ya los tengo hechos previamente. Doble carta horizontal, doble carta vertical, carta horizontal y carta vertical. Les recuerdo, doble carta es 430 por 280 y carta normal es 280 por 215. Pues bien, esto sería todo para esta clase. Les voy a pedir que por favor en este tiempo ustedes aprovechen para hacer sus propios formatos. No me van a tener que mandar nada, pero obviamente ya regresando del periodo vacacional, pues ya los utilizaríamos para los primeros ejercicios o los primeros dibujos. Cualquier duda o cualquier detalle, pues ya pueden volver a ver este video y en base a este video ustedes van a poder diseñar sus propios formatos. Si no hay dudas, aquí les dejo los datos del casetón, lo que debe de contener. Ustedes lo diseñan a su gusto. Me gustaría que hicieran algo completamente personalizado. Traten de no copiar o no hacerlo eh, muy simple. Háganlo con formas cuadradas, hexagonales. Pueden poner la forma que quieran. De hecho, junto con el video les voy a poner algunos ejemplos de algunos compañeros cómo hicieron su formato para que pues ustedes lo tomen en consideración. Sale, pues si no hay dudas, nos vemos entonces dentro de unos días y esperemos que todo salga bien para que continuemos con las actividades de la materia. Nos vemos.